Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Gracias por compartir también esta alabanza, ¿eh? Vamos a ir entonces al texto de las Sagradas Escrituras. Ya se han hallado Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 1. Vamos a estar dando juntos lectura y lo estaremos haciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, diciendo el Señor por medio de su santa y divina palabra. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndoos vestidos con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros, edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Oremos al Señor. Padre, queremos darte gracias porque nos das traer la lectura de tu palabra. Tu palabra es lumbrera en nuestros caminos, es espada de doble filo, es martillo que quebranta la roca, Señor. Por eso, Señor, te pedimos en esta hora que tu palabra sea emitida en el poder y en la potencia del Espíritu Santo, a fin de que, Señor, al momento de recibir esa palabra, ella produzca el fruto para lo cual tú la envías, quebrantando la dureza del corazón, estableciendo tu propósito eterno y haciendo con nosotros enteramente y conforme a tu voluntad. Esto lo pedimos dando gracias por medio del Señor y Salvador Jesucristo, a quien sea la gloria, la honra por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos queridos, hemos estado refiriéndonos a lo que es practicar la verdad y lo que es andar en luz. Algo de lo cual muchas veces
si no se tiene el conocimiento del Evangelio de la gracia, si no se entiende la justicia que es por medio de la fe, siempre se lleva a las obras. Cuando uno habla de practicar la verdad o andar en luz, está muchas veces asociado con la manera en que yo ando y cuáles son mis prácticas, de ser sin doblez, de ser sincero, de ser íntegro. Cuando hablamos de andar en luz, hablamos de no andar en tinieblas, ¿no? Ya el mismo autor de esta carta, el apóstol Pablo, dice, porque los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Dios ha hecho el día y ha hecho la noche, y en la noche nos ha dado algo que es una necesidad, que es el dormir. Nosotros, como tenemos un cuerpo natural que tiene la necesidad de esas horas de descanso. Es más, si una persona pasara días y días sin conciliar el sueño, seguramente eso va a afectar a la salud, tanto emocional como física. Y no es algo saludable. Es más, en algunos campos de concentración, en unos lugares de tortura, se utiliza como medio para quebrantar la voluntad del hombre, no permitirle conciliar el sueño, ¿no? Entonces se le da diferentes espacios o se le pone música. Bueno, eran prácticas que se tenían y se tienen para quebrantar la voluntad del hombre. ¿Por qué? Porque la persona que no logra descansar fácilmente es quebrantada su voluntad. La persona que no logra tener esas horas de descanso, fácilmente su mente va a comenzar a tener desvaríos. Por eso él asocia justamente, así como también tiene que ver con el embriagarse. Pero ¿qué es lo que dice la Escritura? Que nosotros no somos de la noche, sino que somos del día. Por tanto, velemos y seamos sobrios. Y hemos estado hablando de la práctica de la verdad y el andar en luz. Entonces hoy quisiera referirme a qué es velar. ¿Qué significaría para su vida de creencia, para mi vida de creencia, el estar velando? Ya que es algo que los apóstoles de la iglesia primitiva constantemente instaban a las congregaciones a que estuvieran en esa actitud, en esa postura, al igual que nuestro Señor Jesucristo. Vamos a abrir en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, si usted busca en el verso 4 y lee conmigo, vamos a tener algunos textos también que vamos a leer, ahí va a poder ver la exhortación también del mismo Señor Jesucristo a su pueblo a estar en la actitud de velar. De Mateo, verso 4 en adelante. Respondiendo Jesús, le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y de rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares, y en todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa,
mas ay de la que esté encinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación cuando no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Hasta aquí vamos a leer. Entonces, ¿qué sería para nosotros velar? Estar atentos, sabiendo de que todas estas calamidades de las cuales nos menciona la palabra de Dios no es algo que nos sorprenda. Por eso dice, cuando leíamos anteriormente el capítulo 5, no es necesario que os escriba acerca de la venida del Señor, porque vosotros sabéis que el Señor habrá de venir. Entonces, saber que toda esta serie de calamidades irán dándose paulatinamente hasta que llegue el cumplimiento del tiempo en el que el Señor retorne por su pueblo. Entonces, no debe de sorprendernos ni las guerras, ni los rumores de guerra, ni las pestilencias, ni el hambre, ni la calamidad, ni la tribulación, como algo extraño que está aconteciendo, sino que es una evidencia del tiempo en el que estamos viviendo y de lo cercana que está la venida del Señor. Por tanto, no debemos ser movidos de nuestra manera de pensar, porque cuando todo está bien y nos es favorable y vamos en un progreso y todo pareciera que está en nuestro favor, es fácil mantenernos firmes, es fácil no tambalear. Lo difícil es cuando comienza a suscitarse esta serie de problemas, que vienen las calamidades, que vienen las perturbaciones, que vienen los problemas, que se presenta la dificultad. Ahí es donde es necesario nosotros no ser movidos de nuestra manera de pensar. Mucha gente es fácilmente movida de la manera de pensar y cuando le acontece algo malo dice, Dios me ha abandonado. Bueno, esa no es una actitud de alguien que está velando. No es la actitud del que está perseverando. Porque el que está velando por su alma. De ver que no sea movida del ancla firme y segura a la cual fue sujeto. ¿Cuál es el ancla a la cual nosotros fuimos sujetos, que es firme y es segura? Es Cristo Jesús, la roca eterna. Esa es el ancla firme y segura de nuestra alma, de la cual no debemos de ser movidos. Es Cristo Jesús, la roca eterna, de la cual la Biblia habla que el que tropezare en él será desmenuzado, pero el que se afirmare en él no será avergonzado. Entonces, ¿qué es velar? No ser movido fácilmente de nuestra manera de pensar. ¿Y velar para qué? Para que nuestra alma permanezca anclada, sujeta a la roca eterna, la cual es el Señor Jesucristo. Sobre todo cuando vemos que estas cosas están aconteciendo. Y uno de los males que ha de caracterizar estos tiempos es la similitud de hombres con apariencia de piedad, pero que negarán la eficacia de la misma. Uno de los males de este tiempo, lo vuelvo a repetir, es la similitud de hombres piadosos, pero que negarán la eficacia de la piedad. Hay mucha gente que hoy en día está deslumbrada por ciertas personalidades. Sin embargo, cuando empieza uno a ahondar en su vida personal o cuando comienza a ahondar a prestar el oído a aquello de lo cual está compartiendo, se da cuenta que está muy distante de la verdad bíblica. Se da cuenta que está muy distante de lo que es la verdadera piedad. Porque ¿qué es lo que significa piedad? Ir en pos de Dios. Yo no puedo ser un verdadero hombre de piedad si por medio de mi creencia, por medio de mi enseñanza, por medio de mis prácticas, en vez de ir en pos de lo que Dios dice y de sostener lo que Dios dice, me voy a formar mi propia doctrina, mi propia enseñanza o mis propias creencias. Ese es el primero de los mandamientos: no te harás Dios alguno.
Hay muchos que no idolatran a las imágenes ni a los falsos dioses, pero por no afirmarse en la verdad de Dios, por no afirmarse, no velar, no estar velando en la verdad bíblica, se forma la idea y la imagen de su propio Dios. Entonces, para él Dios es de esta manera, Dios obra de esta otra, y tiene un pensamiento de Dios. Pero la Biblia no nos deja un libre albedrío para que cada uno de nosotros nos formemos un pensamiento de Dios y que establezcamos nuestro propio Dios. La Biblia nos presenta un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, para que no haya confusión alguna. Entonces, una de las características de los últimos tiempos son los falsos cristos, los falsos profetas, las falsas enseñanzas, de las cuales nosotros tenemos que estar atentos, no pensando que no van a llegar a nuestras vidas como un modo de influencia, pero sí entendiendo que lo único que nos es dado el poder retener es lo bueno. El apóstol Pablo es claro en cuanto a esto. Dice, escuchen todo, pero retengan ¿qué cosa? Lo bueno. Entonces, no pensando que no va a llegar ese tipo de influencia a mi vida. Ayer me comentaba mi esposa de una serie de pastores, prácticamente en todo un departamento de acá del Uruguay, que fueron seducidos por una organización religiosa de Corea del Sur a hacer una licenciatura en teología, todo pago, y hasta se le ofrecía que quienes terminaban le becaban pagándole el viaje y graduándose en Corea del Sur, lo cual es una seducción. No solamente le otorgan un título de licenciatura, le ofrecen una beca para que estudie, y todo muy bien, y empezaban las primeras lecciones, las primeras sesiones, y era todo muy bien, hasta que llegaron al punto en el cual comenzaron a incitar a que si ellos estaban en una iglesia que no era la de su organización, debían de salirse porque estaban en una iglesia que estaba en el error, y bueno, una serie de pautas que los hermanos abrieron los ojos y dijeron, bueno, estudiar es algo bueno, pero ya cuando empiezan a querer sectarizarme, ¿no? Que sea solamente de este sector, empezaron a abrir los ojos y empezaron a estar más atentos a las enseñanzas, al punto tal en que el presidente de la organización se declaraba ser un iluminado y el Cristo en la tierra. Un falso Cristo, pero imagínense que tenía una organización fuerte al punto tal que podía promover sus actividades. Nosotros nos es tan difícil llegar a una ciudad como San Carlos. Imagínese si usted piensa en llegar a culturas que son completamente lo opuesto de su cultura. No es una cosa sencilla. Tiene que tener una organización muy fuerte y a la vez tiene que tener una estructura que lo respalde, si no, no es fácil de llegar. Sin embargo, llegó, y no solamente llegó, sino que prácticamente a todo un departamento del Uruguay y el liderazgo. No a los hermanos que de repente recién se iniciaban en la fe, el liderazgo de la iglesia. Entonces, no estemos pensando, no, a mí no me va a acontecer tal o cual cosa. Sino que justamente el velar tiene que ver con eso, con estar atento, sabiendo de que puede querer algún tipo de influencia afectar mi vida, pero ¿dónde es el fin de toda controversia? Por eso los otros días yo compartía un texto que está en la carta a los Corintios, en el capítulo 13, que dice, contra la verdad no se puede, sí por la verdad. O sea, si usted me viene a traer una enseñanza que es contraria a la verdad de la palabra de Dios, sepa que eso no va a cuajar nunca. Nunca va a unirse. Porque en Dios no hay variación de sombra, no hay confusión.
Él es el mismo, ayer, hoy y por los siglos de los siglos, aunque lo queramos contemporizar, como tantas organizaciones buscan contemporizar el Evangelio, tratar de modernizarlo, el Evangelio es el mismo. Cambiarán las culturas, cambiarán las épocas, pero el mensaje sigue siendo el mismo y es uno solo. Que Dios a su tiempo envió a su Hijo, nacido de una mujer, el cual vino a este mundo haciendo bienes, sanando enfermos, anunciando las buenas nuevas del reino de Dios, libertando a los cautivos del diablo, pero cuando muere de la peor muerte, como un malhechor. La razón por la cual, siendo justo y santo, muriera como un malhechor, es que en su muerte le estaba sustituyéndonos a todos. A todos. Sufriendo en sí mismo el castigo de nuestros delitos y de nuestros pecados. Y cuando hablamos de todos, y cuando hablamos del mundo, esto también, hermano querido, es algo que nosotros tenemos que entender, porque hoy nosotros miramos de que el amor de Dios le es otorgado al mundo todo, pero no todos reciben, no todos obedecen a la verdad de Dios. Por eso la Biblia también nos habla de que si no fuéramos corregidos, si no fuéramos disciplinados, seríamos como abortivos, como alguien que nunca nació. Quiere decir que hay un sinfín de personas en este mundo que han nacido, pero con Dios no tienen ningún propósito, que están puestas para ser presas del diablo. Usted y yo no las conocemos, salvo por su actitud o porque si partiera de este mundo sin haber abrazado la fe que es en el Evangelio. Pero entre tanto está en este mundo, nosotros seguimos predicando y estando a tiempo, fuera de tiempo, con el fin de que se arrepientan y se conviertan al Señor. Pero es una realidad bíblica, no todos van a ser salvos, aunque Dios envió a su Hijo a morir por el mundo todo. ¿Por qué razón es que no todos van a ser salvos? Porque no todos obedecen, no todos creen. Pero nosotros, los que hemos creído, y aquí es a donde nosotros tenemos que afirmarnos, no somos de la noche ni de las tinieblas para que el día nos sorprenda como ladrón de la noche, sino que somos de la luz y somos del día. No somos ignorantes, ¿no es cierto? Por lo menos de estas cosas estamos hablando, se han hablado y si no las estamos hablando en este momento. ¿Para qué? Para que estemos velando, para que estemos atentos, para que aquel día justamente no nos agarre durmiendo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, tenemos que entender que algo que va a caracterizar a los tiempos finales son los falsos cristos, los falsos profetas, las falsas enseñanzas. ¿Por qué sucede esto? Porque antes de la venida del Señor se tiene que dar lo que se conoce como la apostasía. ¿Qué es apostatar? No es el que yo crea hoy y mañana no crea. Apostatar significa tomar distancia del Señor. Es más, yo le aseguro que hay un sinfín de personas que están levantando sus manos, que están adorando a Dios, que están cantando alabanza y son apóstatas. Porque toman distancia del Señor. ¿Cuándo una persona toma distancia del Señor? Cuando establece su propia obra, cuando establece sus propios méritos, entonces hace a un lado al Señor Jesucristo. Por eso la Escritura nos advierte de que si tuviéramos por inmunda la sangre de su Hijo y le pisoteáramos, ya no nos queda ningún otro sacrificio por el pecado, pues no puede ser expuesto nuevamente Jesucristo al vituperio, nos advierte el autor de la carta a los Hebreos. O sea que si yo no me tomo del sacrificio vicario de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, no queda otro sacrificio por los pecados. ¿Y qué es apostatar? Tomar distancia del Señor. ¿Cuándo uno toma distancia del Señor? Cuando uno comienza a establecer su propia obra.
cuando uno quiere ser merecedor del reino de Dios por sus propios méritos. Por eso les decía que la primera idea o el primer pensamiento que nos sugiere la carne cuando escuchamos el hablar de andar en luz, cuando escuchamos del que practicar la verdad, es de que tengo que hacer. Y en realidad no es que tengo que hacer. Tengo que sostener de lo que un día yo fui persuadido, por lo cual fui convencido y recibí la salvación del Señor. Esto no me exonera de hacer, porque si yo soy santo, debo practicar la justicia. La evidencia de mi santidad es que practico la justicia. El que es santo, santifíquese más, dice la Escritura. O sea que un pecador no se puede santificar. Por eso hay un error ahí cuando un cristiano dice ser pecador. Porque si dices que es un pecador, ¿cómo se santifica? Si la Biblia dice que solamente el que es santo es el que puede santificarse. Entonces, estar velando, estar perseverando, practicar la verdad, andar en luz, tiene que ver justamente con el afirmar nuestro corazón. Por eso una palabra muy linda que nosotros hemos compartido en estos días está en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 3, en el verso 19. Primera de Juan, capítulo 3, verso 19 dice: y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amado, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. ¿Cómo puede ser que una persona viva con una conciencia limpia? La única manera en que una persona que comparte esta naturaleza, que ha venido en un cuerpo de carne, mantenga una conciencia limpia, es por medio de la fe. Porque por obra ningún hombre puede ser justificado delante de Dios. Entonces, si alguien dice, no apoyándose en la obra de Jesucristo, no apoyándose en los méritos de Jesucristo, no apoyándose en las virtudes de Jesucristo, dice que no tiene que le reprenda, es un mentiroso. Por eso la Escritura dice que el que dice no tener pecado, a Dios lo hace mentiroso. ¿Por qué? Porque todos tenemos pecado. Por eso es que no podemos vivir sin que nuestro corazón nos reprenda. Ahora, ¿cuándo es que deja de reprendernos nuestro corazón? Cuando tenemos confianza en Dios. Por eso la única manera de salir adelante, de poder ir delante de Dios, es con confianza. Si no tengo confianza en la obra de Dios, no puedo salir adelante ni ir delante de Dios tranquilamente. Es más, los discípulos le preguntaron, ¿cómo podrá ser salvo el hombre? Jesús respondió, lo que es imposible para el hombre, posible para Dios. La salvación no es algo que dependa de lo que yo haga, ni por mis méritos, sino que la salvación depende de lo que Dios hizo por medio de Jesucristo, porque le pareció bien a aquel que no tenía pecado quebrantarlo, sujetarlo a padecimientos, pues habría de llevar a muchos hijos a la gloria. A Dios le pareció bien. Por eso cuando Jesús oró y dijo, si puedes, pasa de mí esta copa, dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y qué? ¿A dónde fue? A la cruz. ¿Cuál era la voluntad de Dios? La cruz. Por eso Pablo dice que se hizo obediente a Dios hasta muerte y muerte de cruz. Le pareció bien a Dios de esa manera. ¿Para qué? Para expiar los pecados de la humanidad. Entonces la única manera en que una persona puede salir delante de Dios sin que su corazón le reprenda es con confianza en Él, no por méritos.
Porque el que piensa que va por sus propios méritos, sepa que no le va a alcanzar toda la vida para que por sus propios méritos pueda ser declarado absuelto justo delante de Dios. A causa de la naturaleza en la cual hemos venido a este mundo. Por eso es que Dios, aparte de las obras, manifestó la justicia de Dios, la que es por medio de la fe, a través de la redención que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, velar, perseverar, andar en luz, practicar la verdad, tiene que ver con mantener nuestra alma sujeta a esta ancla, la gracia, afirmándose en la roca eterna, Jesucristo, no siendo movidos de la manera de pensar que hemos recibido por medio de las enseñanzas del Evangelio. Por eso los apóstoles dijeron, si cualquier otro viniera a vosotros como de parte nuestra o por carta nuestra, como si fuera enviado por nosotros, y no os enseñe conforme a la sana doctrina, el tal sea estimado como maldito, sea anatema. Una persona anatema en la cultura hebraica era una persona que tenía que hacer sonar un cencerro y mantenerse a metros de distancia. Entonces lo que el apóstol le estaba diciendo era, considere fue como si fuera un inmundo de lepra, una persona enferma de lepra. Al tal, considérenle de tal manera. Amén. Entonces, estas son cosas que nosotros tenemos que entender. ¿Por qué? Porque el tiempo se avecina en que el Señor retorna por su pueblo, pero entre tanto que Él viene, todas estas cosas irán aconteciendo. ¿Por qué? Porque está escrito que así será. Entonces no debe de sorprendernos, no debe de movernos de la manera que nosotros tenemos de pensar, y el perseverar, y el velar, y el practicar la verdad, y el andar en luz, tiene que ver justamente con tener afirmado nuestro corazón a la gracia, como un ancla segura para nuestra alma, no siendo movidos de la manera de pensar. No importa si alguien viene, por más destacado que se muestre, si lo que enseña no es conforme a la verdad, por más resultados que tenga, si lo que enseña no es conforme a la verdad, al tal no le recibáis. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos queridos, amados del Señor, mirando estas cosas, sabemos que todo esto está aconteciendo porque son los tiempos finales, y también sabemos que demanda de nosotros el velar, el perseverar, el seguir practicando la verdad y el permanecer en luz, porque no somos de la noche ni de las tinieblas, sino que somos del día y somos de la luz. Amén. Eso nos da una identidad como hijos de Dios, y si somos hijos de Dios, somos herederos y coherederos con Cristo de toda bendición espiritual. Y el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de su venida. Así que Dios sigue trabajando en pos de su pueblo. No hay nada que nos acontezca a quienes amamos a Dios que no sea para bien. Dios sigue trabajando en pos de su pueblo, y Él no deja de estar atento a las necesidades de su pueblo como algo extraño que está aconteciendo, no, hermano, sino algo que Dios está permitiendo para un perfeccionamiento, para que vayamos de victoria en victoria, de gloria en gloria y de poder en poder. Esta es la gracia que nosotros hemos alcanzado y en la cual estamos firmes, y esta esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios se derramó en nuestros corazones
por el Espíritu Santo que nos fue dado. Vamos a estar de pie, vamos a estar alabándole al Señor, vamos a estar glorificando su nombre, hermano, entre tanto que meditamos en estas cosas, entre tanto que meditamos en la palabra que el Señor hoy ha estado enviando a nuestras vidas. Vamos a estar alabando su nombre con júbilo en nuestros corazones. Alabado, santo sea el nombre del Señor Jesucristo. Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,